Buenas noches. Bien, bienvenidos a todas y a todos. Gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Para los que no me conocen, soy Pato Bichara, soy CEO de Collective. Collective, para los que es la primera vez que está en un evento nuestro, somos la universidad para el tema de negocios de América Latina. Estamos formando una nueva generación de líderes y managers que van a construir el futuro de esta hermosa región juntos. Y gracias por todos los que nos acompañan desde Ciudad de México, Colombia, Estado de México, Venezuela, Querétaro. Bienvenidos, de verdad. Tenemos principalmente dos tipos de programas. Nuestro máster en negocios y tecnología, del cual veo muchos alumnos actuales y exalumnos por aquí, incluyendo Matías, uno de nuestros ponentes del día de hoy, que es un programa enfocado en los tomadores de decisiones, tanto de multinacionales, empresas de tecnología y líderes de startups que están construyendo este futuro para la región. Así que si les interesa saber un poco más, tenemos un inicio este próximo mes de abril, que no estoy seguro si quedan espacios en la generación, creo que quedan un par, y el verano para la generación de julio. Entonces, si están pensando en crecer como líderes o hacer un cambio de carrera, puede que el máster en negocios y tecnología sea un gran programa para ustedes. Echen un ojo a más eventos de la maestría. Y por otro lado, también tenemos programas de aprendizaje corporativo, donde acompañamos a estas multinacionales y empresas de tecnología en temas desde liderazgo, temas de negocios digitales, implementación de ciertas metodologías como OKRs y feedback, entre otras cosas. Y realmente son programas pensados a la medida de cada organización, donde buscamos que cada una de las líderes desarrolle su potencial y lo lleven al siguiente nivel. Así que, sin más, quiero presentar a nuestros ponentes del día de hoy, porque esta es la masterclass sobre el futuro del liderazgo. Y realmente tenemos el honor de tener dos personas que yo personalmente admiro mucho. Normalmente una masterclass en Collective es un formato donde traemos a dos ponentes y contrastamos perspectivas de tanto de experiencia de vida como de situaciones actuales. Y quiero presentar primero a Angie Castellanos. Me acuerdo perfectamente el día que conocí a Angie. Ella hizo la maestría unos años después que yo y estábamos en un salón muy bonito en las colinas de Harvard. Y de vez que sales y dices, este chaval es muy pilas y va a hacer algo muy grande. Y no nada más por su trayectoria y lo que ha hecho, pero una vez que llegó a México, entró como VP de personas a Confío. De ahí creció a ser la CEO. Yo lleva todo el área de People de Bitso, el exchange de criptomonedas más grande de América Latina y una de las empresas que más me emocionan y de las cuales he seguido desde hace muchos años. Y sobre todo Angie es de esos líderes, y creo que lo van a ver hoy en sus contribuciones, que mezcle perfectamente el área humana, el área de procesos y el área de sistemas, que creo que es clave para todas nuestras organizaciones. Así que, Angie, estoy muy emocionada de tenerte aquí con nosotros. Te agradezco infinitamente que hayas aceptado nuestra invitación y bienvenida a Collective. No, muchísimas gracias por esa introducción. Súper feliz de estar aquí, muy emocionada por este rato que vamos a pasar juntos. Gracias, Angie. Y nuestro segundo speaker de la noche es Matías Garrido, que igualmente lo conocí en una situación interesante cuando estaba liderando uno de los primeros bancos digitales en México. Y de ahí decidí entrar al programa de maestría. Con su generación Delta creció tanto como aprendedor como líder. Pasó un tiempo incluso por Bitso y hoy es CEO global de Multiplica, que es esta firma de diseño estratégico y consultoría que está acompañando a muchas organizaciones a nivel Latinoamérica y Estados Unidos, me atrevería a decir, en temas de transformación digital. Ha liderado varios equipos y creo que también es de esos líderes que aunque es de Argentina, y le perdonamos eso, ha sabido entender la cultura latinoamericana y llevar equipos multiregionales. Así que, Matías, gracias por, como siempre, ser aprendedor y estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, gracias Pato, para mí es un honor. De alguna manera acompañamos, Collective me terminó a mí personalmente cambiando muchas lecciones. Ay, te pusiste el mute, Matías. Perdón. Y muchas de las cosas que hoy estoy aplicando, de alguna manera, es el resultado del MBT, después de haber hecho todos los cambios de vida que fuimos haciendo, y de mis compañeros también de Delta, con los cuales andamos siempre.
Hay una anécdota chistosa. Si ustedes buscan Collective Academy en LinkedIn, van a ver que el empleador número 1 de exalumnos de Collective es BVA, que es un aliado de varios años. El segundo es Multiplica. Y cuando Matías se vuelve CEO de esta organización y consolida un par de cosas, empieza a traer talento Collective y estamos muy orgullosos de eso. Y además, los hemos acompañado en un par de programas de aprendizaje corporativo, al igual que Avits. Así que creo que es una conversación muy, muy interesante. Y a ese punto, no los voy a aburrir más porque tenemos una mucho mejor moderadora que yo y quiero presentar a nuestra jefe de contenido, a Ade Neco, que también está en vivo desde Colombia y es una de las periodistas más reconocidas y más divertidas que yo conozco. Así que, Ade, sin mucho más, te dejo el piso. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros y emocionado de escuchar sus puntos de vista. Gracias, Pato. Gracias por esa introducción tan generosa. Qué honor estarlos acompañando esta noche. Gracias a todos los que se conectan con nosotros. Qué honor este panel de invitados de lujo que tenemos hoy. Y antes de que entremos en materia con esta sesión, quiero contarles un poquito de esta masterclass y contarles cuáles son un poco las expectativas que tenemos. Una de las principales premisas de Collective es aprender juntos a hacernos mejores preguntas, porque muchos de los problemas que traemos a estas discusiones todavía no tienen una solución definitiva, todavía no tienen respuestas definitivas. Y hemos aprendido que lo mejor que podemos hacer es juntarnos para aprender de nuestras experiencias, de nuestras opiniones y del conocimiento que tenemos. Justamente hoy vamos a hablar del liderazgo con una visión hacia el futuro. Teniendo en cuenta que las organizaciones han atravesado en estos últimos años una cantidad de cambios que, por supuesto, han implicado muchos desafíos para los líderes. Por ejemplo, nada más liderar un equipo de trabajo remoto híbrido, liderar una organización y un equipo de trabajo en medio del panorama de la gran renuncia, en medio del panorama del gran que comenzó el año pasado en las tech companies, implica muchísimas cosas desde un punto de vista del liderazgo. Así que el objetivo de esta sesión es que lleguemos a conclusiones, a estrategias y a tips prácticos para mejorar nuestro liderazgo de cara a lo que viene. Y bueno, empecemos entonces con esta sesión. Quiero que antes de que empecemos a hacer esta sesión de futurología, bueno, una cosa muy importante. Están viendo un QA en pantalla. Para que, porfa, todos manden sus preguntas a través de la página web que encuentran ahí. Vamos a estar leyendo al final de la sesión todas las preguntas más votadas para que nuestros panelistas las respondan. Y también está el link ya dentro del chat. Bueno, ahora sí arrancamos. Como les venía diciendo, antes de empezar a ver hacia el futuro, quiero que hagamos un recap del 2022. Y quiero preguntarles a Angie y a Matías, ¿cuáles fueron sus principales aprendizajes del 2022? Un año en el que pasaron muchas cosas. Empezó a reactivarse otra vez las actividades presenciales un poco, ¿no? Y se dio esta discusión de, ¿regresamos a la oficina? ¿Sí o no? ¿Lo hacemos parcialmente? ¿Sí o no? Las expectativas de los trabajadores en muchos sentidos cambiaron porque también cambiaron las prioridades y nos dimos cuenta que podíamos trabajar de formas distintas. Angie, ¿cómo lo experimentaste tú y qué aprendiste? Un año retador, definitivamente creo que si de algo me di cuenta muy rápido es que estábamos construyendo el avión en el aire y fue un año de romper muchos modelos mentales como organización, para mí como Head of People, y un año de entender que todo lo que veníamos haciendo y cómo pensábamos que se hacía People y cómo teníamos contentas a las personas, cómo atraíamos talento, todo eso estaba perdiendo mucha fuerza y ahora teníamos que de alguna manera reinventarnos. Entonces fue mucho un año de hacer conciencia de lo que viene hacia adelante, va a ser mucho de romper esquemas y de proponer, ¿no? Y mucho también prueba y error. Matías, ¿cómo fue para ti?
muchas cosas muy parecidas a lo que estaba comentando Angie. Creo que fue un año de redescubrir, de plantearse continuamente todo, de mucho prueba de error, de ideas continuas y estar entendiendo posiblemente que cómo trabajamos es una forma en la cual no solamente nos relacionamos en el trabajo, sino mucho más allá, y termina siendo la manera en la cual la gente quiere trabajar junta, ¿no? Y muchas veces vos le decís, ¿por qué estoy en esta empresa o por qué estoy acá? Tiene mucho que ver con las relaciones que la gente va haciendo. Y con todo lo virtual, eso se perdió, pero por un lado también te diste cuenta que llegó para quedarse. Entonces, es un año de búsqueda continua, y no digo que lo hayamos encontrado, porque esto es un non-stop, o sea, continuamente tenemos que estar probándolo en diferentes maneras de estar conectando, ¿no? Que creo que es el gran reto. Justamente pensando en el 2023, ¿cuáles crees que van a ser los principales retos para los líderes de las organizaciones? Sabemos que hay muchos, pero para este año, ¿cuáles son los principales para ustedes? Si quieres, arranquemos contigo, Angie. Va a ser un año mira, de mucha reinvención para los líderes, de ser líderes mucho más empáticos, líderes que refuerzan cosas que antes tal vez no eran tan... Ay, soy yo, no. Para los líderes el mayor reto va a ser cambiar el mindset, ¿no? Porque si bien cosas como trabajo remoto llegaron para quedarse, las implicaciones que eso tiene para el manejo de equipos son enormes. Así que cambiar el mindset, subirle muchísimo a la empatía y subirle muchísimo a cosas como lo que decía Matías, ¿no? Encontrar de una forma mucho más intencional esa conexión con la persona, con otros y con la compañía. Siento que va a ser gran parte del 2023, ¿no? Prueba y error y aprender de nuestros peers, ¿no? Y de las cosas que sí estén funcionando ahí afuera y que podamos implementar en cada una de nuestras compañías. Tú mencionas una palabra que creo que es fundamental, que es empatía, el liderazgo empático. ¿Cómo se ve un líder empático en el 2023? Mira, un líder empático es alguien que realmente se pone en los zapatos de otro, es un líder que es flexible. Mira, un líder que es flexible, y no quiero decir que es una persona que acomoda todo, pero es una persona que resuelve, ¿no? Porque uno de los grandes retos hacia adelante es las personas ya tienen dinámicas o esperan dinámicas en su entorno laboral muy distintas. Antes era todos en la oficina, esto es estático, todo bien. Un approach para todos funciona. Ya no. Entonces, que el líder sea versátil y pueda jugar con diferentes escenarios dependiendo de lo que la persona necesite, ese nivel de empatía anteriormente no existía. Buenísimo, Angie. Matías, ¿cómo visualizas tú el 2023? Yo creo que tiene que ver con continuar esa búsqueda de cómo ir conectando. Creo que nos estamos dando cuenta, por lo menos, que uno puede trabajar desde cualquier lugar, pero hay ciertas coordinaciones, decisiones que son mucho mejor si estamos cara a cara, y el trabajo a veces, o la oficina, pasó a ser un lugar de conectar o un lugar de conocerse y de hablar de cualquier cosa menos trabajo, ¿no? Entonces creo que es un lugar donde seguir buscando ese tipo de cosas, porque lo que sí creo, y más para los que están muy metidos en digital, hay un diferenciador muy grande de poder tener una calidad de vida diferente con la gente y acceder al mejor talento y que sea parte de la empresa en la que estás o del proyecto que estás construyendo, ¿no? Entonces, el trabajo híbrido, o como se vaya a llamar eventualmente, creo que en esa búsqueda, en esa importancia que le das, es la forma en la cual terminás generando los mejores equipos, ¿no? Ahorita Entonces, creo que hay mucho por ahí. Sí,
justamente este tema de los nuevos modelos de trabajo ahorita lo vamos a tocar porque creo que es una de las principales fuentes de dudas en este momento para muchas organizaciones. Pero ya para cerrar este segmento, quiero preguntarles para ustedes cómo es el líder ideal que debe contratar una organización hoy en día. ¿Cuáles son esas características? Ya hablamos de la empatía, pero ¿qué otras características debe tener? Angie. Mira, o sea, es una lista larga, pero te diría que de frente un poco a la conversación que estamos teniendo hoy y lo que a mí en lo personal veo que viene muy bien que un líder lo tenga como de get-go, es alguien que se sepa comunicar muy bien, porque estamos en la era donde, digo, independiente del modelo en el que estemos operando, este líder tiene que ser capaz de comunicarse en mil formas, ¿no? Entonces, esa parte de la comunicación es muy importante. La segunda es, y creo que se deriva un poco de la empatía, pero esta disposición para ayudar a otros a crecer, invertir genuinamente, tener un interés genuino en desarrollar a otros. Eh, eso ahorita más que nunca lo veo fundamental porque ese interés genuino termina desencadenando conexión. Y en un ambiente remoto eso no tiene precio, ¿no? Este, y luego este tema de la flexibilidad, de la adaptabilidad, pero más allá de eso, lo que yo considero realmente valioso es cómo este líder ayuda a otros a su alrededor a subirse un poco en ese barco de la flexibilidad y la adaptabilidad, porque es muy fácil cuando tú tienes esa competencia, pero si logras que tu grupo también permee que en tu grupo también permee como esa adaptabilidad, estás generando equipos de trabajo muy dinámicos, muy eficientes y muy unidos. Entonces, digo, te dije por ahí tres que tengo top of mind de cara a este tema de como el líder del futuro, pero no hay que dejar de lado pues todas esas otras competencias súper importantes que digamos que ya antes de la pandemia seguíamos valorando en los líderes de las organizaciones. Eso, algunas de ellas no se han ido. Buenísimo. ¿Cómo lo ves tú, Matías? Por ahí te vi haciendo como, sí, de acuerdo. No, yo creo que Angie dio en la clave, o sea, concuerdo totalmente un poco con lo que estaba platicando, eh, principalmente con este tema de que creemos que el líder de alguna manera es más, a mí me encanta una frase que me dijeron el otro día que tiene que ver con que un líder ya cada día menos es un orquestador como nos enseñaban antes, no, ahora te toca esto, sino que es más un DT de fútbol, soy argentino, tengo que hacer un chiste sobre eso de alguna manera, pero es mucho más un DT de fútbol, ¿me entendés? El equipo, el líder, yo creo que cada día más tiene que estar atrás y es un tema de cómo te ayudo, cómo te apoyo. Y es un poquito parte de lo que está diciendo, Angie, ¿no? En verdad, hoy hay mucha incertidumbre con las cosas que van pasando, cambia continuamente. Obviamente los líderes tienen que ser pragmáticos, tienen que adaptarse, tienen que ser curiosos, tienen que leer, tienen que aprender, tienen que evolucionar, pero también los equipos. Y en verdad un líder lo que tiene que hacer es generar líderes, que creo que es al fin y al cabo la única manera que tiene de seguir creciendo. Nosotros nos clavamos tanto que incluso creamos un programa que lo estamos haciendo con un instituto es un instituto Next en Barcelona, que se llama Edgers, y es un programa justamente de cuáles son las características que tiene que tener el líder del futuro y cómo empezar a buscarlas y cómo poder hacer que estén presentes. Y hay muchas que tienen que ver justamente con este tipo de cosas, ¿no? Que como decía Angie, muchas son desde antes de todo esto que estamos viviendo, pero creo que también se exacerban o se intensifican, ¿no? Con este tipo con esta situación y hacia dónde vamos también. Sí, o sea, en los últimos meses creo que pocas veces habíamos hablado tanto de soft skills como en estos momentos, ¿no? Eso lo vemos nosotros como colectivo, viendo las necesidades de muchas organizaciones y de líderes que llegan precisamente buscando esas habilidades para los que antes no había mucha formación y mucha información, ¿cierto?
Perdón, y aparte, y ese es un buen punto también, porque muchos de los hard skills a mediano plazo posiblemente van a ser automáticos y eso llegó para quedarse. O sea, hoy un copywriter, si vos querés armar un blog, tenés cosas como ChatGPT que todavía está en pañales, pero en 2-3 años eso se va a empezar a escribir solo. Entonces, creo que los soft skills, como bien decís, Ade, están mucho más hoy en día. Creo que son las herramientas para poder crecer porque hacia dónde vamos no lo conocemos. De acuerdo, no, ese es otro tema aparte, mejor dicho, podemos hacer una masterclass de inteligencia artificial y trabajo. Quedan agendados para la próxima. Bueno, quiero que volvamos un poquito al año pasado, cuando se dio esta discusión de, ok, vamos a volver a la oficina, ya tenemos la posibilidad, lo hacemos sí o no. ¿Cuál fue la reacción de las personas en sus organizaciones? ¿Y qué mecanismos desarrollaron o qué estrategias implementaron para llegar a un acuerdo en el que, digamos, se tuvieran en cuenta las necesidades y expectativas de todos los miembros de la organización? ¿Cómo fue en el caso de Bitso, Angie? Bitso no sé si está en un lugar privilegiado o no, porque Bitso, en el año que empezó la pandemia, Bitso tomó la determinación de ser 100% remoto y no mirar atrás. Entonces, digamos que en ese aspecto no nos hemos enfrentado con esa conversación de cara a los Bitsonauts de, oigan, vamos a regresar, ¿qué opinan? Ha sido todo lo contrario, y ahora, ¿cómo creamos espacios para convivencia? Y como decía Matías, ¿no? Inventémonos una oficina donde no vayan a trabajar, sino a conectar, porque antes era muy fácil que la gente viera cuál era el hobby del otro, por ahí le veía algo en el escritorio y conectaban porque este arma Legos y a mí me gustan los Legos y bueno, y ya todo eso desapareció. Entonces para nosotros ha sido más bien la introducción de estos espacios 100% opcionales, pero que los pusimos sobre la mesa, están ahí para que las personas se junten a trabajar o a saludarse o porque están en la misma ciudad o lo que sea. Y todo eso, como decimos, ¿no? Powered by Bitso. Entonces, el año pasado hicimos la introducción de ese programa muy exitoso, súper interesante. Y sí es cierto que las personas, aunque están felices en hablo de Bitso, en su esquema de trabajo, también buscan estos espacios para conectar. Entonces, digo, así lo hemos vivido, no nos han tocado las conversaciones difíciles, pero digo, sé de muchos colegas y he charlado con muchísimos colegas donde sé que esto pues ha sido una gran pregunta en el aire, ¿no? Justo estábamos viendo una imagen que ilustraba muy bien esto que tú estás diciendo, ¿no? Este modelo híbrido realmente es el que mayor satisfacción reporta por parte de los empleados. Es decir, sí queremos flexibilidad, pero también queremos vernos y establecer conexiones. ¿Cómo Sí, lo vivieron? total. Total. Y perdóname antes, un último pensamiento que no quiero dejar de lado es, a veces las personas no sabemos cuánto necesitamos esa conexión humana. Y entonces también crear excusas como compañía para fomentar esos espacios ha despertado en muchas personas. O sea, he tenido muchas interacciones donde me dicen, yo no tenía ni idea cuánto extrañaba ir a saludar a Juanita, ¿no? Entonces, ha sido un despertar, nada más poner esta excusa para muchos de nosotros que aunque estamos felices trabajando desde casa, se nos olvidó un poco lo lindo también que es ir a saludar a alguien y tomarse un café. Entonces, digo, eso también es algo que hemos estado viendo mucho en la compañía. Sí, tal cual. Matías, ¿cómo lo vivieron ustedes en Multiplica? Bueno, cuando empezó la pandemia, la mayoría del talento que hoy está en Multiplica es digital, o sea, algo que tenga que ver con producto digital. Entonces, cuando llegó la pandemia, todos nos dispersamos por todo el país, por todo el mundo, eventualmente. Entonces, volver al trabajo presencial es imposible, porque de alguna manera hoy tenemos gente, lo estábamos viendo,
casi tenemos la misma cantidad de gente en Ciudad de México que en Guadalajara, que en Mérida y que en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Entonces, o que en Bogotá y en Medellín. Entonces, ¿a dónde van? Entonces, lo que nos dimos cuenta de alguna manera es que, y más con todo este tema de la necesidad de talento digital en todos lados, termina siendo un diferenciador poder agarrar y hacer el trabajo presencial. El trabajo híbrido. Muchas empresas incluso agarraron y llegaron a armar y forzar a la gente, y lo veías, por ejemplo, en algún momento en el IBEX 30, que son las empresas más importantes de España, todas las empresas se pusieron de acuerdo y dijeron, tal fecha, todos a la oficina, ¿no? Y fue precioso porque la cantidad de gente que aplicó para Multiplica se triplicó, porque lo veían como un diferenciador. Y creo que una de las cosas que estamos buscando es que este sea el tipo de empresa que no importa dónde estés, que estés mucho más enfocado en dónde está el valor y qué es lo que vamos a construir, más que tengas que estar en la oficina. Eso por un lado. Y por otro lado, no forzamos nada, y lo que sí, como decía Angie, buscamos excusas para que la gente se empiece a juntar sin decirles que se tienen que juntar. Entonces aprovechamos cada fiesta patria, aprovechamos el Natamaliza el 3 de febrero, vamos a cortar la rosca, cualquier excusa buena para que los que quieran y se sientan de alguna manera capaces o que les interese, que se puedan venir a juntar. Después empieza a correr la bola entre la gente y dice, ay, nos vimos las caras. Y obviamente cuando te ves después de tanto tiempo, ¿hace cuánto no te veías? Sos más alto, sos más bajo, sos más gordo, sos más flaco, ¿no? Creo que es eso, es híbrido, totalmente de acuerdo, y es generar las suficientes excusas para conectar, pero sin forzar. Sí, creo que la respuesta cada vez está más clara en ese modelo híbrido y en la importancia de la flexibilidad, pero también de la necesidad de la conexión. Sin embargo, investigando un poco con el equipo de Collective, dimos con un estudio de Microsoft que indica que el 85% de los líderes desconfían que sus equipos estén siendo productivos durante el trabajo híbrido. Ese es todo un desafío. Y creo que hay muchísimas posiciones encontradas, ¿no? Veíamos empresas en Estados Unidos que entonces implementaron unos sistemas para medir cuánto tiempo realmente pasaba el trabajador en los programas de trabajo, ¿no? Exclusivamente. Y otros que dicen, no tiene ningún sentido. Realmente el liderazgo del futuro implica dar toda la confianza, medir resultados, pero no tiene ningún sentido estar monitoreando a los colaboradores 24/7. No sé, Angie, ¿cuál es tu punto de vista frente a este tema? Está impresionante este dato, pero lo entiendo, o sea, lo entiendo y por ahí lo he como percibido, la paranoia de la productividad. Mira, yo cuando empezamos la charla que decía, mucho de esto también para nosotros va a ser reinventarnos, mucho de esto va a ser romper con nuestros esquemas mentales, con los procesos que toda la vida nos han enseñado a seguir para manejar equipos. Todo eso se fue, ¿no? Eso ya no va más. Entonces, claro que hay paranoia, pero la paranoia debería ser no ante la productividad del equipo, sino la paranoia, yo cómo voy a aprender rápido, cómo es que tengo que manejar este equipo para que sea exitoso en esta nueva realidad, ¿no? Llámese lo que se llame, 100% remoto, híbrido, hasta presencial, siento que es una buena oportunidad. Entonces, entiendo que la paranoia exista porque de alguna manera cambió un pedazo de la ecuación y el otro apenas va como que catching up, ¿no? El pedazo de la ecuación es como que el setting y luego el líder todavía apenas va ahí como tratando de alcanzar al equipo. Y obviamente para Bitso no es ajeno a esta realidad, no de la paranoia, sino a esta realidad y ahora cómo hacemos para que estos sean high performing teams, ¿no? Siento que para mí no he llegado a tener como esas conversaciones de paranoia de productividad, pero sí mucho y en estas nuevas condiciones, ¿cómo hacemos lo que hacíamos antes? Tal cual, esa es la pregunta.
Y es tema de reinventar. Y para mí aquí es donde entra el tema de procesos, es donde entra el tema de comunicación y la estrategia, ¿no? Que tengas como líder para manejar a tu equipo. Ya no puedes pretender, por ejemplo, que el trabajo sea, ¿cómo se dice? Como sincrónico, como en Síncrono. sincronía. Sí, se acabó. La mitad de mi equipo está en Singapur, olvídate que los voy a ver. Entonces, ¿cómo hago para que aún en esas circunstancias la cosa funcione? Entonces, mucho de procesos nuevos, mucho de procesos creativos. La confianza llega a medida que tú como líder parametrizas las cosas para que no tengas que basarte en cosas como calentar el puesto o cuántas horas estuvo conectado o cuántos mensajes mandó por Slack o no cuánto estuvo en no sé qué, Matías, qué software usas para administrar todos los ingenieros. O sea, como que todo eso, como de estar contando actividad, crea paranoia Ujú. y crea desconfianza. Entonces, más bien es crear acuerdos, ¿no? Yo te voy a decir exactamente cuáles son las reglas del juego, por ejemplo, y ya tú juegas a la hora que quieras, pero si haces el delivery y colaboras y trabajas, eh, esa confianza empieza a nacer, ¿no? Eh, pero este es el hilo negro. Este sí es el avión que estamos construyendo en el aire, ¿no? Estamos en kilómetro 1 de cómo, cómo vamos a ayudar a nuestros líderes con este tema. Matías, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Cómo Muy medimos similar, entonces? muy ¿Cómo similar a lo que medimos decía el Angie. desempeño? Ujú. A ver, muy similar a lo que decía Angie. Primero que todo, no me extraña que Microsoft, que vende herramientas, quiera hacer una herramienta para controlar. No es parte del tema, pero creo que justamente tiene que ver con cambiar las metodologías, cambiar la forma de pensar. Que, hay un tema que antes habíamos platicado un poquito por arriba y que creo que es fundamental para esto, que es el tema de comunicación. Incluso creo que es una época que necesitamos sobrecomunicar, porque lo que dijiste a veces se escuchó y capaz que tenés que volver a repetirlo y la gente se tiene que comunicar de manera distinta. Eh, pero el tema de las metodologías termina siendo fundamental y cambiar esa forma de pensar de horas nalga, como le dicen, a throughput, a valor, a compromiso, creo que es fundamental. La confianza no solamente del líder con las personas, sino entre el propio equipo, que el propio equipo sea el que de alguna manera pueda hacerse cargo de cuáles son las cosas que tenemos que entregar, que tenemos que hacer, cuál es el objetivo, qué es lo que estamos haciendo. Es más, entre ellos mismos, si uno no aparece, capaz porque tuvo un accidente o lo que sea, otros lo suplen, pero de alguna manera están todos sincronizados. Eh, y es eso, es generando confianza, ¿no? Y como decía también Angie antes, la confianza se va generando en el tiempo. Creo que uno de los temas que también aprendimos que para empezar a generar confianza tiene que ver con el onboarding. Antes capaz que llegabas a una empresa y el onboarding, listo, ahí te toca el onboarding. Y creo que el onboarding y el seguimiento y el primer momento de la persona dentro de la empresa termina siendo súper importante porque ahí vas midiendo y él va entendiendo cómo lo metes en estas nuevas tecnologías que también, como antes comentaba Angie, no, las vamos a ir encontrando, ¿no? Creo que nadie tiene, o si alguien la tiene, estaría buenísimo que también lo compartamos. Y también creo que cada vez más empezamos a encontrar algo. El otro día leímos un concepto que nos llamó muchísimo la atención, que se llama empresas fragmentadas. Y decías, no, esto quiere decir que la empresa está rota. Y no, es al revés. Es como es una evolución del concepto de empoderar equipos y cómo de alguna manera seteas los objetivos, creas las interfaces de cómo medís y cómo las llevas, del throughput, de qué es lo que tenemos que hacer, pero los equipos van encontrando sus propias maneras a nivel de ciudades, de países, de equipos. Es muy difícil, es muy diferente cómo trabaja alguien, por ejemplo, en lo que nosotros hacemos, alguien que está haciendo UX o un equipo de UX o un equipo con writers, UXers, contra un equipo o un equipo de ingeniería, a pesar de que de repente después tienen que trabajar todos juntos, pero la manera de pensar es muy diferente, ¿no? Entonces, este concepto de empresas fragmentadas creemos, bueno, lo vamos a probar. Capaz que para la siguiente podemos decir qué tanto está funcionando, pero en esas interfaces creemos que está la clave.
Tal cual, como dice Angie, construyendo el avión mientras volamos. Para aterrizar un poquito más este tema, no sé si ustedes me puedan contar algunas estrategias o iniciativas, actividades que han implementado en sus organizaciones justamente para crear estos espacios de fortalecimiento de la confianza, de construcción de equipo, de espacios para setear las reglas de juego, para setear objetivos, que creo que hacia allá va el futuro, ¿no? Trabajar por cumplimiento de objetivos y por resultados, no por horas. ¿Quién quiera arrancar? Voy. Bueno, esto es una anécdota personal y me salió bien. Eso fue prueba y error y me salió bien. Digo, no sé si la replique y funcione, pero con el equipo que tengo actual, empecé por tratar de conectar a un nivel un poco más personal y que conectaran entre ellos a un nivel un poco más personal, ¿no? Como que ese fue el punto de partida. No voy a decir que generar amistades, pero definitivamente generar lazos muy fuertes. Y ahora veo que tienen lazos muy fuertes. Ese fue como punto uno. ¿Por qué? Por mucho de lo que decía Matías, ¿no? De la confianza entre ellos es fundamental, porque no se ven, porque no está, o sea, están distribuidos por todo el mundo y no están trabajando las mismas horas, no se pueden ver la cara muchas veces, en fin. Y luego otra cosa muy interesante es que si piensas en setear un objetivo y el objetivo es demasiado grande o va a tomar demasiado tiempo en ejecutarse, lo que terminaba pasando es que por ahí el manager yo veía que empezaba a tener un poquito de ansiedad, ¿no? De ¿y qué estará pasando, ¿no? Y entonces tenía esta tendencia como a querer microadministrar. Y, y genera la desconfianza. Ahora conocí que se llama paranoia, bueno, paranoia de performance. Entonces, una de las cosas que tratamos de hacer fue definir milestones muy pequeñitos, a veces parecían hasta milestones tontos, y que la persona empezara a generar estos compromisos que eran muy pequeñitos. Por un lado, sacó por la ventana cualquier tipo de microadministración. Y por otro lado, le dio una visibilidad al equipo, al manager, a todo el mundo de qué es lo que está pasando, que sí está pasando y empieza a generar un poco como ese flujo, esa confianza, y como ese sentimiento de sí estamos logrando cosas. Entonces, a mí eso me ha funcionado muy bien. Lo intenté hacer sin haber hecho el punto 1 y no me salió. No me funcionó. Entonces, ¿por qué? Porque sí requiere tener como cierto ahí, ¿cómo se dice? Sí, como cierta red de conexión, aunque no se conocen, nunca se han visto. Entonces, por ahí siento que he encontrado un camino a setear objetivos de una manera que es mucho más amigable para las partes, que ayuda a que el trabajo pueda ser asincrónico, pero que suceda en el tiempo que, por ejemplo, Bitso lo requiere, que es a la velocidad de la luz. Y luego también a nivel compañía, cosas como conectar los objetivos con cosas que sean emocionantes, ¿no? Como darle cierta alma, cierta emoción a lo que se está tratando de lograr, ha generado como mucho más engagement. Entonces se generan muchas más conversaciones, se generan muchos más espacios de conversación informales entre las personas, que de alguna manera cuando la comunicación no fluye, porque no somos perfectos comunicadores, eh, esos espacios informales que la gente se empieza a crear porque le emociona un objetivo, ayuda a que también las cosas vayan avanzando sin que sea como la compañía la que está como orquestando todo, sino nosotros solo estamos creando el ecosistema para que la gente se emocione, hable y genere. Así que por ahí hemos ido apostándole muchísimo a ese punto 1 ahora.
El 2023 para nosotros creo que va a ser muchísimo eso, ¿no? Cómo generar esa conexión. Buenísimos insights, Angie. Nos estás dando ideas para aplicar. Matías, tú justamente hablabas ahorita y me quedé pensando en eso, en el tema de la comunicación, ¿no? De la sobrecomunicación en esta época, porque, y claro, tiene mucho sentido, porque antes, cuando estábamos full presencial, podíamos comunicarnos a través de muchísimas formas que hoy ya no tenemos. ¿Cómo lo han venido trabajando ustedes en Multiplica? Y, a ver, uno de los temas es que incluso con las pantallas hay mucha comunicación que no ves. O sea, hay estudios que te dicen que el 70% de la comunicación es no verbal, te faltan muchas partes que te estás perdiendo y estás armando un rompecabezas en tiempo real en tu cabeza, ¿no? A medida que estás hablando con alguien, ¿no? Entonces, ese es uno de los desafíos que tiene que ver, pero también tiene que ver mucho con que de alguna manera lo que hay que hacer es... no le puedes pedir nada a nadie que no estés dispuesto a hacer, y tiene mucho que ver con el ejemplo. Tiene que ver mucho con conectar vos, empoderar a que ellos mismos también se den sus propios objetivos, y y entender que si la regamos, si hay algún error, vas a estar de alguna manera para que lo podamos solucionar entre todos. Y tiene que ver con el empoderamiento, ¿no? En este tema de que ellos se puedan hacer cargo, que ellos lo puedan construir, que cada uno de los equipos, y por eso el líder tiene que estar subiendo y bajando continuamente. Ese tema de la vieja escuela, ¿no? Donde, no, yo soy un gerente y estoy así desde arriba, o yo soy un director o un VP, no sé qué. Eso creo que cada vez es menos, creo que cada vez más los líderes están no solamente subiendo, sino que están bajando y empoderando y lanzando, ¿no? Casi como un trampolín a los equipos. A veces sí hay que empujarlos un poquito, porque también tomar decisiones a veces no es algo que en algunas cosas la gente necesita cierto apoyo a veces, pero que los líderes lo puedan hacer y lo puedan construir, creo que esa es la clave, ¿eh? Maravilloso. Quiero que Perdón, y hable. una cosa más, Sí. perdón, hay algo que me olvidé. El problema también que tenemos hoy son las herramientas. Por eso hay tantas herramientas y hay tantas formas de comunicación, y está esto, mira, si me vas a hacer comunicación asíncrona, te voy a llamar por teléfono. Comunicación asíncrona, te voy a mandar un mail o te voy a mandar un Slack. ¿Por dónde me lo mandaste después? Entonces, ese es el tipo de cosas por las cuales creo que a veces los mensajes se van perdiendo hoy en un mundo, y es el gran desafío, ¿eh? ¿Cuál es el método de comunicación? Y por eso también ciertas cosas sí creo que tienen que ser presenciales. Por lo menos todos los objetivos de la empresa no los vas a poder setear de alguna manera en remoto. Después cómo cascadean y cómo se construyen o cómo van de abajo hacia arriba también, pero por lo menos al inicio sí tiene que haber una sincronización que es presencial. Eso nos funcionó mucho mejor este año que en otros años, que fuimos 100% remotos, dándonos los tiempos para vernos cada tanto, y que después ellos se vean, ¿no? Con este tipo de cosas que te decían. Pero creo que la comunicación, de alguna manera, muta según lo que estás queriendo conseguir. ¿Cada cuánto se ven ustedes? Es decir, tú hablabas del onboarding que como un elemento fundamental, y luego cada cuánto tiempo están tratando de verse para el set de objetivos. Para el seteo de objetivos, por lo menos trimestral. Este es el objetivo de este año, ¿no? Que por lo menos el saber qué dijimos y cómo vamos, si lo estamos haciendo, si no, etcétera, eso que sea trimestral. Pero por lo menos en mi caso en particular, o algunas personas en particular que son muy de estar llevando, nosotros estamos en 12 países, entonces es estar viajando por estos países, juntar la gente que quiera venir y hacer amas, ¿no? O sea, esto de Ask Me Anything. Oigan, vengan los que quieran venir a tomarnos un café, aunque sea una vez al año, ¿no? Pero pasar por cada uno de los países y de abrir estos espacios de comunicación de lo que quieras, ¿no? Claro. O sea que has viajado por todas partes. Eso es lo divertido. Hay otro, digamos, hay otra área de desafíos dentro de todo este gran tema del liderazgo que tiene que ver con la gran renuncia.
que lo vivimos el año pasado, ¿no? Y en Collective es un tema que hemos trabajado mucho y de hecho lo trajimos a una masterclass sobre la guerra del talento que se generó un poco a raíz de esta gran renuncia que empezó en Estados Unidos y que por supuesto hemos sentido el coletazo en América Latina, no es la misma magnitud, pero sí este fenómeno evidenció un cambio de prioridades por parte de los trabajadores, es decir, se dieron cuenta que podían trabajar de una manera distinta, con un horario mucho más flexible, con tiempo para otras actividades que también eran importantes en su vida, y empezaron a renunciar a sus trabajos o a buscar otras formas de trabajo independiente, etc. Pero esta realidad nos hace plantearnos la pregunta de cuáles son las mejores técnicas para atraer y retener ese talento que tiene justamente otras prioridades que tal vez hace 4 años no existían. Matías, ¿arrancamos contigo? Vale. A ver, el tema de la gran renuncia hay que verlo seguramente por industrias, ¿no? Entonces, obviamente en digital y todo este tipo de cosas traen un desafío importante y parte de lo que tratamos de hacer es, siempre va a haber alguien que tiene deeper pockets than you, o sea, que de alguna manera va a pagar más, les va a dar más, etc. Y nunca vamos a hacer ese catch-up porque siempre va a haber algún demente en el mercado. Entonces, un poco lo que fuimos haciendo es tratar de empezar a tener un concepto, diferentes temas. Un tema nosotros les llamamos, hay todo un área de wellness, o sea, empezar a entender mucho más qué es lo que quiere el empleado más allá del trabajo, o qué es lo que quieren los colaboradores más allá del trabajo, y empezar a crear una estrategia sobre eso, círculos de lectura, yoga. Y después también nos dimos cuenta que never is enough, o sea, siempre van a salir nuevas cosas, ¿no? Entonces, lo que decidimos hacer de alguna manera es enfocarnos mucho más en generar las conexiones, que creo que es la mejor forma de retener el talento, y prepararnos también incluso medir contra industria para saber si vamos bien, si vamos mal, pero también saber que vamos a perder talento, que hay gente que se va a ir, pero lo que queremos hacer es que esa gente sea multiplicas allá donde esté. Entonces, parte de lo que hacemos es tratamos de manejar unos ex multiplicas, tratamos de dar talentos, o estamos empezando ahora incluso a arrancar, tenemos una marca para el talento digital y de alguna manera una de las cosas que estamos haciendo es agarrar y empujar desde el lado de lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuáles son las cosas que necesita el talento digital desde lo técnico de los otros, ¿no? Entonces empezar a foster, o sea, empezar a empujar este tipo de iniciativas, creemos que son las maneras en las cuales empezar contra eso, ¿no? Contra la gran renuncia, el gran despido, un poquito, abstrayéndose un poquito de todo el ruido, ¿no? Porque siempre hay una palabra de moda, siempre hay algo que está pasando, y el chiste es cómo podemos generar este objetivo y cómo ves que en verdad la gente que está dentro de la empresa termina siendo gente que en verdad está directamente, es una comunidad, ¿no? Que es un poquito parte de lo que vemos, ¿no? Sí, ahorita Pato puso acá un comentario que me Total. parece muy apropiado, buscar las remuneraciones no monetarias. De eso se trata. En Angie, parte sí, perdón. perdón, No, no, sigue, no, sigue. dale. En parte sí, pero hay más allá de eso. O sea, vos tenés lo monetario y lo no monetario y después tenés todo lo que no podés ver, que no tiene que ver. O sea, si una remuneración no monetaria es yoga, no te va a alcanzar. Tiene que ver por eso con ese tema de crear comunidad, crear vínculos, crear lazos y saber que la gente allá donde esté tiene que tener una identidad con la marca, ¿no? Con la Sí, empresa. sí, Perdón. justo, no sé si ahorita podemos proyectar la presentación, porque encontramos una cifra que nos llamó mucho la atención sobre la fidelización de los colaboradores en esta nueva era, ¿no? Que hubo como una caída bastante grande, a ver si lo podemos, si lo encontramos por acá, sí. La satisfacción laboral ha alcanzado su punto más bajo en 20 años y la lealtad continúa disminuyendo, particularmente entre las mujeres y la generación Z. Qué impresionante esto, ¿no? Angie, ¿tú cómo lo ves? Difícil, digo, esto solo hace mi trabajo más difícil, ¿no? De llorar. Pero mira, coincido muchísimo con lo que Matías venía comentando, y
Y para mí es un tema de, bueno, entender, creo que gran parte de por qué la satisfacción laboral está donde está es porque ni siquiera nosotros mismos ahora hemos aterrizado muy bien qué es lo que ahora en esta nueva dimensión de cómo trabajamos nos hace felices, ¿no? Yo un día estoy feliz trabajando desde casa y otro día me quiero morir porque tengo a mis hijos aquí, uno a cada lado gritándome. Entonces, a veces soy feliz, a veces no, y chance por ahí eso complica que la empresa entienda cómo generar ese engagement. Dicho eso, algo que va a ser muy valioso, considero, en esta etapa de, sobre todo, la gran renuncia, uno, entender y tiene que ser buscar entender a las colaboradoras y los colaboradores de una forma dinámica y muy apalancada en analytics. Decía Matías, yoga, definitivamente, y si al mes vemos que uso de yoga es 1%, aquí no fue, next, ¿no? Entonces, por ese lado, tiene que ser un año muy dinámico de hacer conciencia de que ninguna de las dos partes está completamente aplomada en lo que está buscando. Y segundo, debe ser muy única la experiencia que ofrece una empresa hoy. Muy única, no única, por ejemplo, en este caso Bicho es muy único comparado con no. Dentro de Bicho es muy única para Angie versus es muy única para Juan. Y ya existen muchísimas third parties y muchísimas empresas que hacen que eso sea mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, ya tú puedes trabajar con una compañía que a mí me da, qué sé yo, clases de yoga, pero a Juan le da acceso a una biblioteca ilimitada, que, no sé, ¿no? Entonces, como que también tener ese nivel de flexibilidad y como ese uniqueness es importantísimo. Y al final del día, lo que decía Matías, tienes que lograr que la persona se la piense 7 veces y que diga, yo me voy de aquí porque de pronto allá me van a compensar mejor, pero no voy a tener toda esta cantidad de cosas que aquí son que son tan valiosas. Y último y no menos importante, el reconocimiento. Se nos olvidó en medio de todo ¿no? Todo este cambio, se nos olvidó que ahora más que nunca el reconocimiento es fundamental, fundamental. Entonces, la gran renuncia, una buena forma de crear fricción a la gran renuncia, es que estas personas sientan una conexión muy fuerte por el reconocimiento que reciben de la organización para la cual trabajan. Eso lo hemos dejado un poquito en segundo plano y y es parte de los aprendizajes, ¿no? Y qué se ve hacia adelante. La gran renuncia y también los grandes despidos, creo que así se llama, pero el reconocimiento va a jugar un papel fundamental, fundamental. Me parece interesantísimo esto que mencionas del reconocimiento. ¿Cómo se ve ese reconocimiento? Porque me imagino que hay muchas formas de reconocimiento. Reconocimiento monetario, reconocimiento de que tu jefe te felicita y te pone carita feliz. ¿Cómo se ve ese reconocimiento desde la experiencia de ustedes? Bueno, ya que traigo el hilo, voy a continuar, Matías, perdóname. Tuvimos una iniciativa el año pasado, y creo que por ahí en LinkedIn salió. Bicho es patrocinador oficial de la Selección de México y a nuestras dos personas que fueron como eh, las dos personas de Bicho que más emularon nuestros valores y que tuvieron un performance increíble, a esas dos personas se fueron al mundial, ¿no? Y
lo interesante del asunto fue lo que pasó después, ¿no? Y le hicimos una encuesta y, oye, a ver, como pensando hacia adelante, qué otras cosas de reconocimiento, qué te gustó, como que qué fue valioso para ti de toda esta experiencia. Y bueno, obvio, 2 argentinos que se fueron al Mundial a ver a su país ser campeón, espectacular. Pero más allá de eso, parte fue simplemente haber sido reconocidos en frente de la empresa, como tener tu cara ahí. No hubo dinero de por medio y ellos 2 se fueron al Mundial, pero luego tuvimos otro grupo, uno por departamento, que no recibió, digamos, ningún tema monetario. Y el solo hecho de haber tenido ese gesto y haber hecho, ¿sabes? Los Óscares en un company meeting, eso fue muy bonito. Entonces, el reconocimiento puede venir de muchas formas. No es monetario. Siento yo que eh, la compensación es como otro giro, ¿no? Y las personas esperan ser compensadas apropiadamente, pero, pero todo este tema de reconocimiento es por otro lado y es mucho más noble, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y puedes reconocer por valores, puedes reconocer por, ¿no? El que más rápido arma un Lego, el que más rápido resuelve el Rubik's Cube. Como que no tienes que, ¿sabes? Te puedes ir a la tercera derivada del asunto. Lo que importa es que esa persona genera esta conexión y se siente apreciada. Se la va a pensar 2 veces antes de responder al mensaje de LinkedIn de, oye, quiero hablar contigo, te tengo una oferta. Buenísimo, Angie, gracias. Matías, ¿quieres agregar algo ahí? Sí, también funciona, y construyendo justo sobre lo que decía Angie, que totalmente de acuerdo, el, aunque no parezca estructurado, creo que el reconocimiento tiene que ser como, lo tenemos que fomentar y lo tenemos que llevar. Incluso el reconocimiento entre pares, todo este tema de kudos, arrancás una junta, por ejemplo, nosotros le llamamos Multiplica Today y la tenemos entre todos los países y después cada país tiene la suya, ¿no? Pero desde que arrancan, agradezco tal, agradezco a tal, felicitaciones a tal, pero son pares entre ellos, reconociéndose por lo que están haciendo, creo que eso va. Y obviamente, como decía Angie, desde la empresa llevando justamente a ese tipo de cosas para temas particulares e impulsando, ¿no? Por ejemplo, justo hoy nos pasó, teníamos el Multiplica Today de México y justo nos llegó una encuesta de NPS con un cliente súper importante con el cual trabajamos, todos son importantes, pero este es bastante particular, entonces agarramos y nos llegó algo increíble agradeciéndole a una de las chicas que estaba al frente del proyecto y todo el mundo fue algo que valía la pena reconocer más allá de la estructura que tenga el Multiplica Today, ¿no? Y ese tipo de cosas creo que totalmente, como también decía Angie, creo que esas son la base también del lazo, ¿eh? Buenísimo. Y hay otro factor que creo que es importante que mencionemos y es la experiencia que va a tener el colaborador con sus líderes, ¿no? Cómo es el modelo de liderazgo dentro de las organizaciones. Parece ser también un factor determinante para la atracción y retención de talento. ¿Cómo es esa experiencia de liderazgo dentro de Multiplica? ¿Cómo son esos jefes, pues? Un poco lo que te decía antes con este tema, o lo que tratamos de hacer es este tema que está en esto que estábamos hablando de Jers. De alguna manera tiene que ser un liderazgo humano, tiene que ser alguien que suba, que baje, e incluso creo que es parte de lo que también hacemos, que la gente lo ponga. Alguien que también sea bastante pragmático, alguien que tratamos de que la gente pueda tener, todos tengamos un pensamiento estratégico, pero al mismo tiempo también práctico. Es más, son como líderes duales porque dependiendo el momento actúas de una manera distinta, ¿no? Pero por sobre todo es humano. Creo que es un tema de las personas primero. Nosotros en lo que hacemos, el 95% de nuestro balance es gente. Entonces, si no somos, si esa no es nuestra prioridad, de alguna manera es un poco más complicado construir lo que queremos construir. Entonces tratamos de partir desde lo humano y a partir de ahí empezar a construir este tipo de dualidades, ¿no? De estas cualidades. Perfecto. Angie, en el caso de Bitso, ¿cómo lo describirías?
Yo creo que la experiencia de un Bitsonauta es que, número uno, se va a encontrar un líder que está muy alineado con los valores de la compañía. Y uno de nuestros valores justamente es ser humano, ¿no? Entonces, eh, 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 por ese lado va a encontrar un líder muy humano. Otro de nuestros valores es Choose Bold Honesty, que pues es un líder que también te va a ayudar a crecer, te va a dar feedback, te va a impulsar, y cuando llega el momento de la conversación difícil la va a tener, y cuando llega el momento de reconocer tu trabajo lo debe hacer. Para no repetir mucho de lo que Matías dijo, creo que agregaría que parte de esa experiencia es tener voz. Entonces, eh, también darle esa voz a los Bitsonauts de que puedan expresar cómo están teniendo esa experiencia con sus líderes, que se sientan escuchados y que haya como seguimiento de nuestro lado. Entonces, eh, es algo a lo que le hemos apostado, sobre todo en este último año, porque le pasa a muchas empresas. Justo hoy hablaba con un grupo y eh, cuando tienes una compañía que crece muy rápido, sabes, tech companies en hypergrowth o cualquier startup, por ahí te vas a encontrar con que promoviste gente muy buena, pero que de pronto te precipitaste un año, y hay que darle la oportunidad a ese líder, también hay que darle el espacio para que se desarrolle, ¿no? Entonces, eh, también se van a encontrar con un líder que tiene que estar muy abierto a crecer, a recibir feedback, a saber que está en su propio camino, y que estamos aquí, la compañía, para ayudarle, y el equipo también para darle como esos insights de cómo ser mejor líder cada día, ¿no? Entonces es como un acuerdo de tres partes, diría yo, ¿no? Esa es la experiencia del Bitsonauta. Buenísimo. Em, Quiero hacerles una preguntita antes de pasar a las preguntas que nos ha dejado la audiencia. Y tiene que ver justamente con el tema del gran despido y en general con la situación a nivel macroeconómico que estamos enfrentando. Es decir, estamos ante un panorama de muchísima incertidumbre que sin duda de una manera u otra afecta a los trabajadores, especialmente de la industria de tecnología. Quiero preguntarles puntualmente cómo liderar en tiempos de incertidumbre donde no podemos asegurar nada, porque bueno, el mundo está ahorita atravesando por muchísimos cambios, sobre todo a nivel económico. Matías. Mira, justo un poco parte de lo que tratamos de hacer, o sea, entendemos que esas son cosas que van pasando, pero también tratamos de despegarnos un poquito del ruido. Creo que continuar con el plan de crecimiento que tenés, tratar de buscar maneras, empujar lo que estás haciendo, creo que creo que, valga la redundancia, es una manera en la cual te podés enfocar en crecer y en seguir dando un poco los resultados que estás esperando y que la gente se sienta cómoda. También hay un tema de honestidad, como decía Angie antes, con este tema de bold honesty, honestidad brutal, pero de alguna manera sí contar un poco parte de lo que hicimos, y por eso estamos haciendo estos AMAs y todo, es que nos dimos cuenta que tenemos que tener mucha más comunicación bidireccional al nivel que se pueda tener. Entonces, las malas noticias primero, porque de alguna manera sí todos podamos entender, que todos puedan opinar, que todos sepan cómo están los temas, pero más allá de eso, no sé, en tecnología yo sé que es un desafío grande. Justo nos tocó, hay una empresa que invirtió muchísimo en tecnología en los últimos 2 años, y ahora por la pandemia, y ahora por no tener los resultados que está teniendo, está sacando bastantes personas acá en México ahora ya. Pero creo que de alguna manera también es una oportunidad para los que les pase, porque a veces uno se queda en lugares que de alguna manera no está tan contento, ¿no? Ahora, este tema de gran renuncia, gran despido, antes era COVID, antes era tal, creo que siempre vamos a tener estas cosas. Creo que parte de lo que decíamos antes es
todo cambia y ahora cambió para este lado. Entonces, creo que si hay comunicación, si hay vínculos, si un poco estamos pensando siempre cómo crecer y salir del status quo, este tema de ser inconformistas y seguir generando nuevas maneras de hacer las cosas, a pesar de que la estás haciendo bien y sí, la puedo hacer mejor o la puedo hacer diferente, creo que esa es la manera, y poder entender el mercado y saber qué es lo que querés, creo que es la manera un poco de reaccionar. Porque no va a parar, ¿eh? Después vamos a llamar la gran alberca y después se va a llamar las grandes naturalezas, no sé, pero te van a seguir pasando, ¿no? Sí, el cambio es la única constante. Angie, ¿quieres agregar algo? Em, yo creo que se vale no tener respuestas, ¿no? A veces tienes a una compañía que, bueno, si estás en cripto sabrás lo que es incertidumbre. Y se vale ser vulnerable y se vale como compañía abrazarnos y decir, no tenemos todas las respuestas. Eh, y creo que gran parte de ser buenos líderes y como que abrazar el cambio es también este tema de la vulnerabilidad, ¿no? Por otro lado, como bien lo decía Matías, hablar de las cosas que nos emocionan, recordar por qué estamos donde estamos, ¿no? Que- y, y- y qué queremos lograr, ¿no? Todas las compañías tienen una misión que tiende a ser muy romántica o muy bonita, muy bien escrita, y como que recordar cómo eso nos enamoró y ese por qué, en momentos de incertidumbre es una buena dosis para, para un poco enfrentar esos momentos, sobre todo de olas difíciles. Y por último, mucha claridad. En lo que sí puede haber claridad, mucha claridad. En la medida de lo posible que las personas tengan un norte definido y que tengan como así sea muy corto plazo, que tengan como la cara, como digo yo, ¿no? Como la cara hacia el frente y no hacia atrás. Este, Así que nada, creo que sería lo único a agregar a los comentarios de Matías. Perfecto, Angie. Ahora sí quiero empezar a hacerles algunas preguntas que nos nos ha dejado la audiencia, que están muy buenas. Por acá hay una que dice, ¿qué principales cambios en liderazgo y organización están anticipando para las nuevas generaciones? ¿La puedes repetir, por favor? Mira, ¿qué principales cambios en liderazgo y organización están anticipando para las nuevas generaciones? Work model, constant attrition, and shift of roles. Ahí nos las están dejando en el chat también. Ahí está, ahí la pusieron en el chat. ¿Querés voy? Usa un poquito, si querés, desde mi perspectiva. Creo que va a haber muchos cambios que todavía no sabemos. Creo que de alguna manera antes lo decíamos, este tema de Echerts que creamos justamente es por eso. Modelos de trabajo un poco tienen que ver con seguir, eso creo que tiene mucho que ver con seguir empujando agilidad, tener que agarrar y enfocarse a resultados. Todo lo que fuimos hablando creo que ahí está. El constant attrition siempre va a pasar. Creo que es este tema que hablábamos antes de generar vínculos. Prepárate para crear una comunidad de ex multiplicas con los cuales estés conectado y sean tus mejores embajadores el día de mañana. Cambios de roles, antes lo platicábamos, creo que de alguna manera subes y bajas, o sea, creo que cada día cada día menos va a haber directores, VPs, etcétera, en las empresas más dinámicas. Uno va a tener diferentes responsabilidades y va a asumir diferentes roles según el momento en el que está, y hay gente que hoy es manager y mañana es directora y después bajó o forma parte de un equipo multidisciplinario que está haciendo algo y está a cargo de alguien, no sé, de un empleado o de un colaborador en otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que los roles cada vez van a ser más constantes y las formas en las cuales vas a estar operando
van a ser más dinámicas en ese sentido, y los boundaries o estos límites cada vez van a ser más grises, creo. No sé si respondí esa parte. Claro que sí, Angie, no sé si quieras agregar algo ahí. Mira, yo diría que con las nuevas generaciones el attrition rate se va a disparar, pero es un attrition interno. ¿Qué quiere decir eso? Ahora nos toca crear como las autopistas para que la gente se cambie de rol todo el tiempo. Y si no creas esas autopistas, ahí sí ya se van para el highway el mercado laboral. Entonces, básicamente con esto, lo que yo veo hacia adelante es, sí hay personas que tienen como mucha definición de lo que quieren y cómo quieren como hacer ese career progression dentro de una organización, pero cada vez más veo gente muy curiosa con mucha hambre de aprender aquí y allá, estar un rato aquí, explorar allá, y en lo que como que logra esa definición. Si la compañía no ofrece como esas avenidas, bueno, en algún lado van a encontrar la oportunidad. Entonces, high attrition interna y mucho cambio de rol si la compañía así se lo permite. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente que a mí me parece muy interesante. ¿Es responsabilidad del líder la motivación de su equipo? Angie, dale. Estás que te hablas. Sí, sí, digo, yo a veces siento como que me voltean a mirar a mí así como de, no, Angie, y no. Definitivamente una parte importante puede venir desde el equipo de People en crear ideas, en traer cosas a la mesa, pero la responsabilidad es compartida y el líder juega un papel, el líder juega un papel fundamental en esto y en muchísimas cosas más. Matías. Creo que sí tiene que haber como un framework que lleve ese tipo de cosas, pero, o sea, que permite ese tipo de cosas. Creo que es responsabilidad de todos. Creo que es un tema de empowerment, es un tema de drive, y son características que deberíamos de tener todos, ¿no? Obviamente no todo el mundo la puede tener a su manera. Creo que lo deberíamos de estar impulsando, incluso cambiando de roles que te permitan que no siempre sean unos los que lo están construyendo. Lamentablemente sí, en diferentes momentos para ciertas decisiones los líderes tienen que dar un paso adelante, y a veces es un poco lo que decíamos antes, es un paso adelante para no te voy a pedir nada que no esté dispuesto a hacer. Creo que eso también genera después la siguiente ola de que otra gente también se anima a hacerlo, ¿no? Entonces, a veces el empoderamiento o este tipo de cosas tienen que ver con mostrar a veces un poquito el camino, o dejar que otro te muestre el camino también, ¿no? Y decir, mira, hay otra manera de hacer las cosas, ¿dónde crees que están y cómo se pueden hacer mejor, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Aquí Daniel nos deja un comentario muy pertinente. Pero vamos a seguir con la siguiente pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Cómo se puede convencer a líderes tradicionalistas que confíen y se abran al trabajo híbrido y no solo presencial? Creo que este es un caso de muchas empresas. Cámbiense de empresa. Perdón. Es que es así, o sea, si los líderes piensan así, creo que es demasiado poco el tiempo que uno tiene y lo que uno puede hacer, posiblemente para hacer un cambio tan grande. Obviamente depende del tipo de organización. Si me decís que es una organización chica, donde de alguna manera podés llegar a los que toman la decisión, pero si estás en, no sé, en Repsol, en España, y querés hacer el cambio y no vamos a mostrar el trabajo híbrido, depende de dónde quieras gastar tu vida y tu tiempo, ¿no? Cambiar ese tipo de estructura es un poquito más complicado y seguramente vas a aportar mucho más en otro tipo de lugares en los cuales estés más contento y más cómodo. ¿Estás de acuerdo, Angie? Bueno, yo tomaría un paso antes de saltar del barco. Yo creo que a veces los datos y, y los resultados pueden persuadir a alguien a cambiar de opinión. Hasta el líder más reticente
podría cambiar de opinión si armas un caso sólido. Dicho eso, tampoco creo en quemarse en este intento. Entonces, digo, lo puedes intentar y si no funciona, coincido con Matías. También hay otra cosa y es como fijarse en el entorno, ¿no? Fijarse en la cultura, porque si es un líder, pero luego estás en una compañía que por ahí sí tiene una cultura que se alinea contigo y no más te tocó el líder que está así encasillado, bueno, no saltes del barco, ¿no? Pero si es algo un poco más cultural a nivel empresa y ves que por ahí la curva está muy inclinada, yo también creo que me iría por la opción de Matías. Ya hay muchísimas empresas ahí afuera increíbles que ofrecen, pues sí, hoy día hay para todo, para todos los gustos. Maravilloso tener sus insights al respecto. Y ahora esta pregunta que viene es para cada uno de ustedes. A nivel personal y no de sus empresas, ¿cómo Angie y Matías se están preparando o reinventando actualmente de cara a los nuevos desafíos y oportunidades? ¿Quieres empezar, Matías? ¿Reinventando en qué sentido? O sea, a nivel personal, sobre lo que va. Sí, A ver, como líderes, ustedes como líderes, ¿cómo se están preparando para estos nuevos desafíos? yo creo que el líder es una consecuencia, o sea, no sé si uno dice, no, quiero, o sea, tratando de ser mejor, o sea, tratando de entender, tratando de ser más abierto, tratando de escuchar, tratando de aprender constantemente, tratando de ser más humilde y tratando de hablar, interactuar con la mayor cantidad posible de gente, creo. Aparte de eso, estamos justamente con lo que te decía antes, donde hay una parte que uno puede hacer y desde el lado de Edger o este tipo de cosas que estamos empezando a crear, tratar de dedicarle tiempo a eso, a que de alguna manera nos permita forjar más líderes allá donde estén, porque este tema de Edger va a ser un programa que la idea esté, Pato estuvo, o sea, la idea es que esto sea totalmente más allá de multiplica, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el líder es más una consecuencia, no es uno busca ser, ¿no? Angie. Es una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que en lo personal, últimamente trato como de observar mucho, eh, observar mucho y hacer muchas preguntas eh, con el afán de aprender de mi equipo sobre todo. Y bueno, y la bondad de estar en el área de people es que también puedes hacerle estas preguntas a todo el mundo y te responden. Pero también como que he hecho un esfuerzo como muy intencional de rodearme de personas que yo siento de las que puedo aprender un montón, ¿no? Como dicen, ródate de personas que son mejores que tú. Bueno, pero intencionalmente siento que el 2022 le aposté muchísimo a eso, a construir un equipo donde yo soy la que sobra, básicamente. Eh, y es muy lindo porque entonces te toca vivir con los zapatos bien puestos todo el día, porque cuando tienes un gran equipo, liderar un gran equipo es súper difícil. Entonces, por ahí eso es un poco como yo también estoy tratando de prepararme para lo que viene. Maravilloso. Bueno, y ya nos toca ir cerrando, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero antes de ir con las conclusiones finales, quiero que cada uno nos deje un mensajito muy corto de resumen, como una reflexión final de esta masterclass, algo muy cortito. ¿Quién arranca? ¿Quién se pide? Si querés, Angie, voy. Bueno, primero que todo, gracias por el tiempo. Yo creo que un poco lo que platicábamos antes, creo que cada día la figura del líder se va a terminar licuando en la organización y va a haber este tema de dualidades. Los límites, la flexibilidad, o sea, los límites cada vez van a ser más grises, la flexibilidad
va a estar al tono del día. Como veníamos diciendo antes, los entornos van a estar cambiando siempre y lo que tenemos que tener son más soft skills que hard skills, y estos soft skills tienen que poder adaptarse a lo que estamos viendo. Creo que un buen líder genera líderes y eso es el end goal, o sea, ese debería de ser el objetivo final, que es un poco de lo que estaba platicando Angie, no solamente tener buenos equipos, sino cuando tenés un equipo que hace que vos digas, ¿y ahora qué hago? Quiere decir que estás haciendo las cosas bien, a pesar de que es totalmente contranatural. Y que es algo que vas a ir descubriendo también, ¿no? Después seguramente del lado este que estamos haciendo de We Are Edgers, hay 7 cosas que creemos que son las bases, como la curiosidad, como este tema de subir y bajar, como este tema de empoderamiento, etc. Pero esas son hoy, capaz que en 2, 3 años cambian, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Matías. Angie, tu última reflexión. Yo creo que igual, pues primero agradecerles a todos por estar aquí escuchándonos. Yo tal vez con lo que los quisiera dejar es, este tema es importantísimo, importantísimo, no importa ustedes si el papel que van a jugar es como formadores de líderes o como personas dentro de un equipo que van a ayudar a un líder a crecer. Esto es algo que nos estamos inventando en este momento, es algo súper nuevo y va a definir nuestra felicidad hacia adelante. Si no encontramos la forma de que el líder sepa cómo ser su mejor versión en esta nueva etapa del universo, pues más difícil va a ser que todos estemos súper felices en el trabajo. Entonces, no es un tema menor, todos jugamos un papel eh, y lo estamos descubriendo, así que hay que seguir hablando del tema y hay que seguir aprendiendo colectivamente. Me encanta. Yo, por mi parte, me llevo literalmente 4 hojas de aprendizajes, anoté muchas cosas, pero así un mensaje que se me quedó grabado es que cuando tenemos líderes con bases muy sólidas, muy humanos, muy empáticos, con la capacidad de desarrollar a otras personas, no importa lo que venga, porque siempre van a haber retos, siempre van a haber cambios, siempre van a haber desafíos. Pero cuando contamos con un buen liderazgo, somos capaces de enfrentarnos a lo que nos depara el futuro. Y ya para cerrar, quiero invitar a nuestro Pato Bichara para que dé unas palabras de cierre. Muchas gracias, Ade. Gracias, Angie. Gracias, Matías. Creo que, como bien lo dijeron, deconstruimos juntos uno de los temas más importantes, yo creo que para este inicio de año. Y yo me voy con esta idea de rodearnos con gente que son mejor que nosotros. Obviamente los que tenemos la suerte de hacerlo dentro de nuestros equipos es una dicha, pero también fuera, y creo que ambos hoy nos compartieron muchísimo, así que muchísimas gracias. Y yo personalmente como líder me voy con la reflexión de que este 2023 lo que decíamos, ¿no? Está bien no tener las respuestas, hay que seguir afinando esas preguntas y estoy seguro que, como dice Angie, colectivamente las vamos a responder. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos. Pásenos su feedback con la liga del chat y los invitamos a seguirnos escuchando, compartiendo y nos vemos en el futuro. Así que muchísimas gracias, Angie, gracias, Matías, y gracias, Ade, por una velada espectacular. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, chao. Adiós. Chao.